Hola amigos, el día de hoy seguiremos con el capítulo de la Ley 30364. Para esto, desde Sanabria aquí y la doctora Patricia Briceño hablaremos del capítulo anterior. Recordando, ¿qué es la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Es la acción o conducta que les puede causar daño, muerte, sufrimiento físico, psicológico y sexual. En esta oportunidad vamos a explicar los 4 tipos de violencia que existen. En primer lugar está la violencia física. En segundo lugar tenemos la violencia psicológica. En tercer lugar se encuentra la violencia sexual. Y por último, en cuarto lugar, tenemos la violencia patrimonial o económica. Violencia física. Esta consiste en toda conducta o acción que causa daño a la integridad corporal o a la salud e incluye el maltrato por negligencia, por descuido o por privación de las necesidades primordiales y que pueden ocasionar o que hayan ocasionado ya un daño físico sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Violencia psicológica. Esta consiste en toda acción o conducta que tiende a controlar o aislar a la persona en contra de su voluntad, a humillarla, a avergonzarla y que tiene como consecuencia producirle un daño psíquico. Daño psíquico consiste en la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o de las capacidades de las personas que son originadas por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia que a su vez ocasionan un menoscabo que puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Violencia sexual. Es aquella conducta de naturaleza sexual que causa 2 tipos de delitos. Uno, los actos contra el pudor y en segundo lugar, la violación sexual propiamente dicha. En el caso de menores de edad, no es necesario que se fuerce mediante violencia o coacción. Así la víctima preste su consentimiento, ya es considerado un delito. Y obviamente en el caso de los mayores de edad, tiene que haber siempre un antecedente de violencia o forzar a la víctima o coaccionarla para que se pueda perpetrar este delito. A partir de los 14 años, si la víctima brinda su consentimiento, ya no será considerado un delito. Pero si a la vez ha sido sometida a trato sexual por intimidación o coacción, entonces sí será considerado o actos contra el pudor o violación de la libertad propiamente dicha. Los actos contra el pudor consisten en que no hay la intención del agresor de cometer el acto sexual propiamente dicho, pero sí hace tocamientos indebidos en las partes íntimas de su víctima con un carácter libidinoso, es decir, que tiene una connotación sexual. La violación de la libertad sexual propiamente dicha sí requiere que haya el acceso carnal y puede ser a través del miembro viril o también introduciendo un objeto en cualquiera de las partes íntimas de la víctima. Y por último tenemos la violencia económica o patrimonial. A través de este tipo de violencia, el agresor se aprovecha de la víctima en primer término para privarle del sustento que es básico para la manutención de su familia. En segundo término, el agresor hurta, sustrae los objetos que sirven para que la víctima pueda trabajar. De esa manera le impide que ella pueda desarrollar sus actividades laborales porque no cuenta de repente con su computadora o con sus herramientas de trabajo. En tercer lugar, tenemos de que el agresor constantemente intimida a la víctima con echarla o botarla de la casa donde viven porque generalmente él es el propietario o el que tiene el mayor control económico. Y en cuarto lugar tenemos la violencia patrimonial o económica, que consiste en la limitación o control de los ingresos de la víctima. Es cuando el agresor se está fijando en cada céntimo o centavo que vaya a gastar la víctima a fin de controlarla, molestarla y causarle también con esto una afectación psicológica. ¿Quiénes pueden denunciar? Tenemos la víctima o cualquier persona que acompañe o esté a favor de la víctima. En el caso de niñas, niños y adolescentes, también pueden denunciar sin acompañamiento de alguna persona mayor. También la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de denunciar, como también los entes que trabajan en el Ministerio de Salud, en el Ministerio
Ministerio de Educación que tienen conocimiento de violencias que ocurren con niños y adolescentes. ¿Y ahora dónde podemos denunciar? Podemos acercarnos a las comisarías, a los juzgados de familia, a la Fiscalía de Familia y a la Fiscalía Penal. Y para el siguiente programa hablaremos sobre el procedimiento de la denuncia, nuestras medidas de protección y el tema de flagrancia. Y para cualquier duda, comuníquense y llámenos al CEPAS al 220779.